¿Sabes por qué muchas personas oran cada día pidiendo un cambio en sus vidas, pero cada mañana se levantan exactamente a la misma rutina que los mantiene estancados? No es que Dios no quiera bendecirte, es que a menudo nuestra mañana está tan saturada de ruidos mundanos que no dejamos espacio para la voz del Creador. Piénsalo con honestidad. ¿Qué es lo primero que haces al abrir los ojos? ¿Buscas el rostro de Dios o buscas las notificaciones de tu teléfono? La mayoría de nosotros comenzamos el día entregando nuestra paz a las redes sociales, a las noticias o a los problemas de otros, y luego nos preguntamos por qué nos sentimos vacíos, ansiosos o sin dirección. Pero la respuesta es más sencilla de lo que pensamos. No podemos pretender caminar en la victoria de Dios durante el día si comenzamos cada día entregados al ruido de la distracción. Hoy, no quiero hablarte de una lista de tareas religiosas ni de una guía mecánica que debas seguir por obligación. Quiero invitarte a reflexionar sobre cómo los hombres y mujeres que realmente marcaron una diferencia en la historia bíblica tenían algo en común: una disciplina inquebrantable de honrar a Dios antes que a cualquier otra cosa. Vamos a profundizar en esos hábitos esenciales que no solo agradan al Padre, sino que preparan tu espíritu para lo que viene. Y quiero que me acompañes hasta el final de este mensaje, porque ahí quiero compartir contigo una oración de entrega muy especial. No es una oración mágica que resolverá tus problemas por arte de magia, sino un modelo de clamor para que tú mismo lo uses cada mañana y aprendas a sintonizar tu corazón con el cielo antes de enfrentarte a la tierra. Si logras establecer esta conexión cada día a partir de ahora, dejarás de sobrevivir a tus días para empezar a gobernarlos bajo la bendición del Altísimo. El primer hábito, y quizás el más difícil en este tiempo de prisas, es el sacrificio de la primicia mental. En el antiguo Israel, el pueblo ofrecía a Dios lo primero y lo mejor de sus cosechas. Hoy, nuestro recurso más valioso no es el trigo, sino nuestra atención. Honrar a Dios cada mañana significa que Él tiene el derecho exclusivo a tu primer pensamiento consciente. El Salmo 5, en su versículo 3, nos dice: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Fíjate que el salmista no dice que esperará a estar en la iglesia o a tener un momento libre en la oficina. Él determina que el primer sonido que saldrá de su boca será dirigido al Creador. Nos equivocamos profundamente cuando permitimos que nuestro primer acto consciente sea revisar una pantalla o repasar la lista mental de problemas que nos agobian. Al hacer eso, aunque no lo digas con palabras, estás enviando un mensaje al mundo espiritual. Estás declarando que tus problemas son más grandes que tu Dios y que tu ansiedad es más urgente que su presencia. Este primer hábito consiste en practicar la gratitud consciente y radical antes de que tus pies toquen el suelo. Antes de permitir que la preocupación por el dinero, el conflicto con tu pareja o el estrés del trabajo entren en tu habitación, debes levantar un muro de gratitud. Detente y reflexiona. ¿Cuántas personas no tuvieron el privilegio de despertar hoy? ¿Cuántos desearían tener la salud que tú tienes, por mínima que te parezca? El simple hecho de que tus pulmones se hayan llenado de aire una vez más es una prueba irrefutable de que Dios aún no ha terminado contigo, de que su plan para tu vida sigue en marcha y de que su misericordia se ha renovado puntualmente para ti. Este sacrificio de la primicia mental es un acto de guerra espiritual contra la amargura y el desánimo. La gratitud no es solo una emoción bonita, es una disciplina del espíritu que reprograma tu cerebro para buscar la bendición en lugar de enfocarse en la carencia. Cuando tú decides que tu primer pensamiento será un «Gracias, Padre», estás reconociendo su soberanía absoluta sobre las próximas 24 horas. Estás declarando que sin importar los gigantes que te esperen afuera, tú ya has hablado con el Dios que sostiene el universo. Un corazón que comienza el día agradeciendo es un corazón que se vuelve inmune a las quejas que suelen hundir a los demás en la mediocridad. No se trata de ignorar tus responsabilidades, se trata de ponerlas en la perspectiva correcta, debajo de los pies de Cristo. Si aprendes a dominar este primer minuto del día, si logras que tu mente se sature de la bondad de Dios antes de que el mundo intente saturarla de miedo, habrás ganado la batalla más importante de tu jornada. Porque quien comienza el día de rodillas en gratitud,
termina el día de pie en victoria, sabiendo que nada de lo que ocurra hoy está fuera del control de la mano que lo despertó por la mañana. El segundo hábito que honra profundamente a Dios y que tiene el poder de blindar tu mente contra los ataques del día es la inmersión profunda en su palabra antes de consumir cualquier otra información. Vivimos en una sociedad que padece de una desnutrición espiritual crónica. Nos preocupamos por desayunar bien, por tomar nuestro café o nuestras vitaminas para tener energía física, pero permitimos que nuestro espíritu salga a la calle en ayunas, débil y totalmente desprotegido. El error que cometemos muchos es tratar la Biblia como un amuleto o como un libro de frases motivacionales que consultamos solo cuando nos sentimos mal. Sin embargo, Jesús fue muy claro cuando dijo en Mateo 4, capítulo 4, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Esto no es una sugerencia poética, es una ley de supervivencia para el creyente. Si quieres agradar a Dios, debes demostrarle que su voz es más necesaria para ti que el alimento físico. Este hábito consiste en dedicar los primeros momentos de tu mañana a nutrirte de la palabra. No se trata de leer capítulos enteros por compromiso o para marcar una casilla en un plan de lectura. Se trata de meditar en un pasaje hasta que ese mensaje penetre en los huesos de tu alma. Cuando tú abres las Escrituras, antes de abrir tus correos electrónicos o tus redes sociales, estás estableciendo un orden de autoridad en tu casa. Estás diciendo, Señor, antes de escuchar lo que el mundo tiene que decirme, necesito escuchar lo que tú dices de mí. Las consecuencias de saltarse este hábito son devastadoras. Te vuelves reactivo ante las circunstancias. Si no tienes la verdad de Dios fresca en tu mente, cualquier crítica te derribará, cualquier mala noticia te robará el sueño y cualquier tentación encontrará una puerta abierta. Pero cuando te has alimentado de la palabra, caminas con un filtro divino. Puedes ver los problemas a través de los ojos de la fe y no a través de los ojos del miedo. Imagina que tu mente es un recipiente que se llena con lo primero que recibe. Si lo primero que introduces es la verdad eterna, cuando el estrés del trabajo o la presión de las deudas intenten entrar, se encontrarán con que el espacio ya está ocupado por promesas de provisión y de paz. Meditar en la palabra por la mañana es como ponerte una armadura invisible. La Biblia nos enseña que su palabra es una lámpara a nuestros pies. ¿Cómo pretendes caminar sin tropezar en un mundo lleno de oscuridad si no has encendido la lámpara antes de salir de casa? Honrar a Dios es darle el privilegio de guiar tus pasos desde temprano. No leas para terminar un capítulo, lee para encontrar al autor. Permite que un solo versículo te confronte, te consuele o te dirija. Este hábito de inmersión espiritual hará que dejes de ser un cristiano que solo sobrevive a las crisis, para convertirte en un hijo de Dios, que camina con una autoridad que los demás no pueden entender, pero que todos notarán. Porque no hay nada más imponente que un hombre o una mujer que ha pasado tiempo a solas con la verdad antes de enfrentarse a las mentiras del día. El tercer hábito que honra a Dios y que marca la diferencia entre una religión vacía y una relación vibrante es el ejercicio del silencio reverente y la escucha activa. Vivimos en una generación que le tiene pavor al silencio. Nos hemos acostumbrado tanto al bombardeo constante de sonidos, notificaciones y voces ajenas, que cuando nos quedamos a solas con nuestros pensamientos, sentimos una ansiedad inexplicable. El error más común en la vida de oración de muchos creyentes es que tratan su tiempo con Dios como un monólogo unidireccional, donde llegan con una lista de deseos, hablan sin parar durante 5 minutos, y luego se marchan a toda prisa para empezar sus actividades. Sin embargo, si realmente queremos agradar al Padre, debemos entender que la oración no es solo el arte de hablar con Dios, sino sobre todo la disciplina de aprender a callar para que Él pueda hablarnos a nosotros. El Salmo 46:10 nos da una orden directa y solemne: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esta quietud no es pasividad, es una actividad espiritual de altísimo nivel que requiere someter nuestra impaciencia al ritmo del Espíritu Santo. Este hábito consiste en dedicar un tiempo específico de tu mañana, después de haber agradecido y haber leído su palabra, simplemente a estar presente ante el Rey de Reyes en absoluto silencio. Es el momento de apagar no solo el teléfono,
sino también el ruido de tus propias preocupaciones y planes. Imagina por un momento que tienes una cita con la persona más sabia y poderosa del universo. Sería una falta de respeto llegar, hablarle de tus problemas sin dejarle decir una palabra y luego retirarte. Honramos a Dios cuando le damos el espacio para que su espíritu hable a nuestra conciencia, para que traiga orden a nuestro caos interno y para que nos revele su voluntad para el día que comienza. En ese silencio sagrado es donde se reciben las estrategias divinas, donde se disciernen los peligros que el enemigo ha puesto en el camino y donde se recibe la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos equivocamos al pensar que las respuestas de Dios siempre vendrán en medio de rayos y truenos. La mayoría de las veces, la voz de Dios es un silbo apacible que solo puede ser escuchado por aquellos que han aprendido a silenciar el estruendo de su propio ego. Practicar el silencio cada mañana es un hábito que te otorga una ventaja espiritual incalculable sobre las circunstancias. Mientras el mundo corre de un lado a otro en un estado de pánico y reactividad, tú habrás pasado tiempo en la sala del trono, recibiendo instrucciones claras. Esta escucha activa implica tener una libreta a mano o simplemente un corazón dispuesto a ser confrontado. Quizás en ese silencio Dios te recuerde a alguien a quien debes perdonar hoy, o quizás te dé la idea creativa que tanto habías buscado para tu negocio, o simplemente sature tu alma con la certeza de que eres amado y que no caminas solo. La consecuencia de ignorar este hábito es caminar por la vida adivinando, tropezando con los mismos errores y tomando decisiones basadas en la lógica humana en lugar de la sabiduría eterna. Pero cuando aprendes a esperar en Él, tu mañana deja de ser una carga para convertirse en una misión. Estás honrando a Dios al reconocer que su guía es infinitamente más valiosa que tu propia prudencia. Aprender a callar para que el Rey hable es la mayor muestra de humildad que un ser humano puede ofrecer, y es en ese silencio donde se forjan los verdaderos guerreros de la fe, aquellos que no se mueven por lo que ven, sino por lo que escucharon en la intimidad de su mañana. El cuarto hábito que honra profundamente a Dios cada mañana es la entrega deliberada de tus planes y el cuidado consciente del templo que Él te ha prestado, tu cuerpo y tu tiempo. A menudo cometemos el error de separar nuestra vida en dos compartimentos: lo espiritual, que sucede mientras oramos, y lo terrenal, que comienza cuando salimos por la puerta para trabajar. Pero para un hijo de Dios, esta división no existe. Todo lo que haces después de levantarte de tus rodillas debe seguir siendo un acto de adoración. La Biblia nos exhorta en 1 Corintios 10, capítulo 31, diciendo: Si, pues, coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Honrar a Dios por la mañana implica consagrar tu agenda antes de que el caos del día intente imponer su propio desorden. Nos equivocamos al pensar que ser disciplinados es una cuestión puramente secular. La realidad es que el desorden y la pereza son enemigos de la bendición. Dios es un Dios de orden, y cuando tú dedicas unos minutos de tu mañana a organizar tus prioridades bajo su guía, estás reconociendo que tu tiempo no es tuyo, sino que le pertenece a Él. Este hábito se manifiesta en dos niveles fundamentales: la gestión de tu mente y el respeto por tu cuerpo. En primer lugar, consagrar tu agenda significa presentarle al Señor tus metas del día y preguntarle: Padre, ¿qué es lo realmente importante hoy? Muchas veces corremos desesperados tras lo urgente, pero descuidamos lo eterno. Al planificar tu día en su presencia, permites que el Espíritu Santo filtre tus ambiciones y te dé la paz para decir no a lo que te aleja de su propósito. Pero este hábito también incluye cómo tratas tu cuerpo desde temprano. Si el Espíritu Santo habita en ti, tu cuerpo es su templo. Levantarte con el tiempo justo, descuidar tu salud o empezar el día en un estado de letargo por falta de disciplina física es una forma de deshonrar el diseño divino. El autocontrol y la templanza son frutos del Espíritu y se manifiestan en la capacidad de dominar nuestra carne para que nuestro espíritu esté alerta y listo para el servicio. Imagina la diferencia entre una persona que sale de su casa corriendo, desorganizada y estresada, y alguien que sale habiendo ordenado sus pensamientos y sus fuerzas ante el Señor. El primero será esclavo de las circunstancias, el segundo será un embajador del reino. Honrar a Dios es entender que cada hora de tu trabajo, cada conversación con un amigo,
y cada decisión administrativa es una oportunidad para reflejar su luz. Si tú no le entregas tu día a Dios por la mañana, el enemigo se encargará de llenarlo de distracciones que agotarán tu energía y anularán tu impacto espiritual. La consecuencia de vivir sin este hábito de consagración es un sentimiento constante de agotamiento y frustración, como si estuvieras corriendo en una cinta de correr sin llegar a ninguna parte. Pero cuando consagras tu voluntad, tu trabajo se vuelve sagrado y tu cansancio se convierte en una ofrenda, porque estás diciendo: Señor, mis manos son tuyas, mis pies son tuyos, y mi tiempo es tu tesoro. Este enfoque transforma la rutina más ordinaria en una aventura sobrenatural, porque caminas sabiendo que cada paso ha sido consultado con el arquitecto de tu destino. Por último, el quinto hábito, y quizás el que más atemoriza al enemigo, es el ejercicio de la proclamación de fe y la guerra espiritual mediante la palabra hablada. Muchos creyentes cometen el error de pensar que la fe es algo que solo se siente en el pecho o que se guarda en el pensamiento, pero la Biblia es enfática al enseñarnos que la fe tiene una voz. En Proverbios 18, capítulo 21, se nos advierte que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto significa que, cada mañana, tú tienes el poder legal de establecer el clima espiritual de tu día antes de salir de casa. Honrar a Dios no es solo hablar con Él, sino hablar como Él, llamando a las cosas que no son como si fuesen y decretando su favor sobre cada situación que enfrentes. Nos equivocamos cuando permitimos que las primeras palabras que salen de nuestra boca sean quejas sobre el clima, críticas sobre el tráfico o confesiones de derrota sobre nuestro cansancio. Al hacer eso, estás profetizando tu propio fracaso y entregándole el control de tu atmósfera al pesimismo. Este hábito consiste en dedicar un tiempo específico, después de haber escuchado la voz de Dios en su palabra, para soltar tu propia voz en declaraciones de victoria. No estamos hablando de un pensamiento positivo vacío o de una fórmula de autoayuda. Estamos hablando de repetir lo que Dios ya ha dicho sobre ti. Mientras te vistes o mientras te preparas para salir, debes proclamar con autoridad: hoy el favor de Dios me rodea como un escudo. Ninguna arma forjada contra mi familia prosperará. Mi mente está llena de la paz de Cristo y mis manos están bendecidas para producir. Este es un acto de armadura lingüística. Estás estableciendo un perímetro espiritual que el enemigo no puede cruzar fácilmente. Cuando tú confiesas la palabra en voz alta, estás alineando tu realidad terrenal con la verdad celestial. Estás honrando a Dios al demostrarle que crees más en su promesa que en el pronóstico de tus circunstancias. Imagina el impacto que tendría en tu vida si, en lugar de salir a la defensiva, salieras a la ofensiva, habiendo ya conquistado el terreno espiritual de tu oficina, de tu negocio o de tu hogar mediante tus declaraciones. El error de muchos es esperar a que el problema aparezca para empezar a orar, pero el hábito de la proclamación matutina te permite desactivar las trampas antes de que las pises. Ahí estás diciendo: Señor, yo establezco que hoy tu bondad y tu misericordia me seguirán. Esta disciplina te otorga una seguridad sobrenatural. Dejas de ser una víctima de lo que suceda para convertirte en un protagonista de lo que Dios ha diseñado. Las consecuencias de descuidar este hábito es que terminas hablando el lenguaje del mundo, el lenguaje del miedo, de la escasez y de la duda. Pero cuando te habitúas a proclamar la victoria de Cristo cada mañana, tu lengua se convierte en un instrumento de justicia que abre puertas que nadie puede cerrar. Estás honrando el sacrificio de Jesús al declarar que su victoria es tu victoria hoy, aquí y ahora. Recuerda que el cielo responde a la voz de la fe, y cuando tu mañana comienza con una confesión de poder, el resto del día tiene que alinearse con esa autoridad. Querido oyente, al final de todo, la pregunta que queda en el aire no es si tienes la capacidad de cumplir estos hábitos a la perfección, sino si estás dispuesto a dejar de caminar bajo tus propias fuerzas. No te sientas culpable si hoy tu mañana ha sido un caos, o si sientes que estás muy lejos de donde deberías estar. Lo más hermoso de la misericordia de Dios es que no nos pide perfección, nos pide sinceridad. Él siempre nos ofrece una página en blanco cada vez que sale el sol, y solo hace falta la humildad de reconocer que lo necesitamos en cada respiro para que su gracia empiece a trabajar en nosotros.
Y es precisamente con ese cariño con el que hoy te hablo, que no quiero que nos despidiéramos sin antes tomarnos un momento para estar con Él. Tal como te comenté cuando empezamos este tiempo juntos, mi deseo más profundo es que dediquemos estos últimos minutos a realizar esa poderosa oración final que te mencioné. Siento que este es el momento más especial de nuestro encuentro, porque es aquí donde dejamos de hablar sobre Dios para empezar a hablar con Dios. Es un regalo que te mereces darte antes de seguir con tu día. Pero antes, me gustaría invitarte a algo sencillo y con lo cual nos ayudas muchísimo. Si este mensaje ha traído un poco de luz a tu vida, te animo a dejar un me gusta y compartir el video para que este mensaje llegue a más corazones cada día y suscribirte para que sigamos juntos caminando en estos mensajes de fe y esperanza. También te invito a que dejes un comentario con la frase, Señor, mi primer pensamiento es para ti. Es una forma preciosa de decirte a ti mismo que hoy has tomado una decisión valiente. Y ahora simplemente allí donde estés, deja que tus hombros descansen, aquieta tu corazón y vamos a presentarnos ante nuestro Padre con total confianza. Padre Celestial, Rey de toda la creación y amigo fiel de nuestra alma, nos acercamos a ti en este momento dejando a la puerta de tu presencia todas nuestras cargas, nuestros ruidos y nuestras imperfecciones. Te damos gracias, Señor, porque tu amor no depende de lo que hacemos, sino de quién eres tú. Gracias por este tiempo de reflexión que nos has permitido tener. Reconocemos que no ha sido una casualidad, sino una cita divina que tú mismo preparaste para hablarnos al corazón. Señor Jesús, te pedimos perdón por las veces que hemos intentado construir nuestros días sin ti, por las mañanas en las que el afán nos ha robado el aliento y la distracción nos ensordeció ante tu dulce susurro. En este instante, bendice con una ternura profunda a cada persona que se ha quedado hasta este momento buscando tu rostro. Espíritu Santo, te pedimos que a partir de mañana, antes de que el sol asome o la primera preocupación intente entrar, seas tú quien despierte nuestro espíritu. Danos la gracia para que nuestro primer pensamiento sea una ofrenda de gratitud, la fuerza para alimentarnos de tu palabra antes que de cualquier otra cosa, y la humildad para guardar silencio y escucharte. Declaramos que nuestras casas son ahora territorio de tu paz, que nuestras mentes son protegidas por tu verdad y que nuestros pasos están dirigidos por tu sabiduría eterna. Te entregamos nuestras manos para que todo lo que hagamos sea un acto de adoración, y te entregamos nuestro cansancio para que tú lo transformes en fuerzas nuevas. Gracias, Padre, porque sabemos que al terminar esta oración no caminamos solos. Tú vas como poderoso gigante delante de nosotros, abriendo caminos y cerrando brechas. Nos levantamos hoy con la certeza de que somos tus hijos amados y de que tu favor nos rodea como un escudo. En el nombre precioso y sobre todo nombre de Jesús. Amén. Alma amada, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos durante todo este día. Recuerda que no caminas solo, el Creador del universo camina a tu lado en cada paso que das. Que el Señor te bendiga enormemente.